Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. En Estados Unidos, la Reserva Federal aumentó este miércoles sus tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual y anunció que prevé nuevos incrementos. Se trata de la octava alza consecutiva desde el pasado mes de marzo. Esta decisión de la Fed sitúa el tipo de interés en un rango entre 4,50 y 4,75%. El Banco Central estadounidense aclaró que la inflación se ha moderado un poco, pero sigue siendo alta. Y vamos en busca del análisis de esta decisión de la Reserva Federal. Ana Nieto, Bolsa de Nueva York. Muy buenas tardes. Ana, la Fed reconoce que la inflación se ha moderado, pero advierte que habrá más subidas. ¿Por qué? Sí, porque la inflación se ha moderado, pero no lo suficiente. La Reserva Federal necesita más evidencias de que la inflación está bajando y que además no da muestras de volver a subir. De momento hay una inflación que sí ha bajado y significativamente. La general se dejó el pico ya en el pasado, en junio del año pasado, pero la inflación en servicios sigue siendo alta, la inflación de alimentos sigue siendo elevada y los precios de la gasolina, que se dieron la vuelta y empezaron a bajar y presionar a la baja los precios, se están dando la vuelta ahora y están empezando a subir un poco. El presidente de la Reserva Federal dice que hay que asegurar que la inflación no vuelve. La Reserva Federal se equivocó calificando de transitoria la subida de los precios en su momento el año pasado y no quiere equivocarse ahora declarando vencida la guerra a la estabilidad de los precios. La nueva subida de tasas de interés llegará en marzo y entonces ahí el presidente de la Reserva Federal dice que van a analizar otra vez los datos para saber si habrá que subir o no mucho más los tipos o no. Hoy ha dicho que podría no tener que subirlos por encima del 5% para el resto del año, pero no ve rebajas de tipos este año. ¿Y hay riesgo de que estas nuevas subidas echen por tierra la posibilidad de evitar esa recesión en Estados Unidos? Pues el presidente de la Reserva Federal también ha dicho que es muy consciente de que una política restrictiva desde luego va a perjudicar el crecimiento del país y va a subir la tasa de desempleo. El último trimestre del año pasado el ritmo de crecimiento de la economía fue del 2,9%, el desempleo está en un nivel históricamente muy bajo del 3,5%, pero el presidente de la Fed ha dicho que todas las subidas del año pasado se van a notar en este, por lo cual el crecimiento va a bajar y el desempleo va a subir. De todas maneras, ha tranquilizado mucho a los mercados, que se han tomado las noticias con mucha relajación, porque ha dicho que no ve que haya un descenso significativo del crecimiento, que puede que no haya una recesión y que no espera que haya un aumento muy pronunciado del desempleo. Muchísimas gracias por estas informaciones y las previsiones, Ana. Un saludo. Igualmente. Y la decisión de la Fed se conoce un día antes de que el Banco Central Europeo se reúna para definir su política de tipos de interés y se enfrenta al mismo reto, reducir la inflación. Pese a que en la eurozona cayó al 8,5% en enero por tercer mes consecutivo, el aumento del costo de vida sigue asfixiando a muchos. En toda Europa, los trabajadores piden equiparar sus salarios a la inflación. En Portugal, los maestros reclaman una subida salarial. Los colegios llevan ya 18 días cerrados. Los docentes dicen que no pueden vivir con ingresos de 1.100 euros al mes. En Chipre, una huelga general paralizó el país el pasado jueves. Afectó a puertos y aeropuertos, transporte público, medios de comunicación y servicios públicos en general. También aquí equiparar los salarios a la inflación. En Alemania, los empleados del aeropuerto berlinés también pararon el pasado miércoles. Reclaman un aumento salarial de 500 euros al mes, un incremento del 20%. La carestía de la vida es el desencadenante de las huelgas. Muchos economistas entienden las reivindicaciones, pero temen que los aumentos salariales alimenten la inflación. Las empresas aumentan sus precios y la inflación se incrementa. Eso repercute a su vez sobre los alimentos y la energía. Es peligroso porque si la gente realmente se acostumbra a esto y cree que la inflación crecerá aún más, resulta más difícil para los bancos centrales combatirlo. Por eso los bancos centrales deben mantener bajas las perspectivas inflacionarias. Según el Instituto de Investigación Económica, los bancos centrales deben combatir la inflación subiendo los tipos de interés.
Teóricamente, si se encarece el crédito, los consumidores gastarán menos. Y si el gasto disminuye, la demanda caerá y con el tiempo también lo hará el precio de los productos básicos. Según los economistas, el margen de tiempo para lograrlo es limitado. Si la inflación sigue siendo alta, cada vez más gente saldrá a la calle. Y hablando de salir a la calle, justamente en Reino Unido, 500.000 de funcionarios y empleados de servicios públicos protagonizaron este miércoles la mayor huelga en el país desde 2011. Los empleados piden aumentos salariales y un incremento presupuestario, sobre todo en el sistema escolar. Los maestros se quejan de la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, agravada por la inflación, que el pasado diciembre llegó al 10,5%. El gobierno conservador de Rishi Sunak no cede a la huelga y asegura que hace poco concedió a los maestros la mayor subida en 30 años. Tiene más detalles nuestro compañero Fernán González en Londres. Fernán, una huelga que agrupa a muchos sectores, decimos, distintos, pero con el mismo reclamo, ¿no? Aumentos de salarios ante la inflación galopante en Reino Unido. ¿Cuál es la situación de los trabajadores británicos y qué piden exactamente? Rosa, es una situación crítica si se tiene en cuenta que los trabajadores británicos experimentaron el mayor descenso en poder adquisitivo en más de 20 años entre abril y junio de 2022. Esto debido a la inflación. Es por eso que los sindicatos demandan un aumento de salarios acorde con el incremento de los precios. Sin embargo, por ahora no se vislumbra una solución a los conflictos laborales debido a que hay muy pocas negociaciones en lo concerniente a efectivos aumentos de salarios y también porque el gobierno no tiene una estrategia coordinada para solucionar los reclamos de los trabajadores. Bueno, y Fernán, ¿qué nos dice esta protesta sindical coordinada acerca de la situación económica que atraviesa Reino Unido? Las huelgas ponen de manifiesto la delicada situación de la economía británica, que según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional será la única de los países del G7 que no crecerá en 2023. El gobierno culpa a la baja productividad, a la falta de capacitación en parte de la fuerza laboral, a la insuficiente inversión y a la disparidad en la distribución de la riqueza entre las regiones del país. Sin embargo, según algunos economistas, para explicar la actual situación, hay que tener en cuenta que la economía británica experimentó una fuerte recuperación después de la pandemia, lo que hizo imposible mantener a raya la inflación. Además, señala la incidencia negativa del Brexit, que redujo el comercio y la inversión en el Reino Unido. Y otro factor a tener en cuenta es la caída de la fuerza laboral en casi 1 millón de personas desde la pandemia, casi un 4% de la fuerza de trabajo. Cierto, interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por esta conexión, Fernán. Y vamos con otras noticias económicas destacadas de la jornada. Reino Unido estudia regular los criptoactivos en el país. El Ministerio de Hacienda afirma que las turbulencias en el sector han puesto de manifiesto unos riesgos que deben ser solventados. La normativa abarcaría las transacciones relacionadas con criptomonedas y la gestión de plataformas de criptomonedas. El fabricante de chips estadounidense Wolfspeed planea abrir una planta en Alemania para apoyar la transición de la industria automotriz a los vehículos eléctricos. La empresa quiere construir la nueva fábrica en la región del Sarre, en la frontera con Francia, como parte de su plan de expansión de 6.500 millones de dólares. Y esta decisión de Wolfspeed se apoya en datos concretos como el aumento de las ventas de electroautos en Europa. En 2022 alcanzó un nivel récord, el 12%, y esto a pesar de que el sector automovilístico europeo sufrió un retroceso en 2022 por la escasez de chips. En 2019 la cuota de mercado de los autos eléctricos era de apenas el 2%. Una nueva iniciativa permitirá a los gobiernos de la Unión Europea financiar sus industrias ecológicas para hacer frente a la competencia mundial. La posición general del bloque comunitario ha sido alejarse de los subsidios, pero las nuevas normas en Estados Unidos y China obligan a Bruselas a cambiar de rumbo, algo que puede favorecer a países como Francia y Alemania. La transición económica hacia las llamadas tecnologías verdes empieza a convertirse en una carrera mundial. En agosto de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación, un paquete de $369.000 millones para impulsar la reconversión.
Los estadounidenses que compren vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos recibirán una rebaja fiscal de $7.500. En Europa, esto generó temores de una revisión del lema Estados Unidos primero y de que las empresas de la UE se vieran en enormes desventajas frente a sus competidores estadounidenses subvencionados. Nuestro objetivo debe ser evitar disrupciones en las inversiones y el comercio transatlánticos. Tenemos que garantizar que los programas de incentivos sean justos y se refuercen mutuamente. Y deberíamos analizar cómo podemos beneficiarnos conjuntamente de esta inversión masiva. Europa plantea destinar €1 billón para inversiones ecológicas durante la próxima década. Técnicamente, la medida no se refiere a fondos específicos. Se trata de modificar las normas de la UE que impiden a los gobiernos nacionales dar ventajas a sus empresas. Según expertos como Jakob Kierkegaard, esto puede provocar divisiones entre los países más grandes y los más pequeños. No vamos a ver una guerra comercial, sino básicamente a Francia y a Alemania diciendo, oh, mira, Joe Biden lo está haciendo, China lo está haciendo, tenemos que subvencionar nuestra industria también. Y preferiblemente nosotros en París y Berlín querríamos decidir qué empresas lo reciben en lugar de la Comisión Europea. Representa un peligro para el mercado comunitario. Nos encontramos ante una verdadera batalla. Europa también espera que con las nuevas medidas lanzadas se impida que las grandes empresas trasladen su producción a los Estados Unidos. Con esto ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por acompañarnos un día más. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW para América Latina.